Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Hoy día me ha tocado hablar acerca de artroplastía de cadera y rodilla y algo de avances en la especialidad. Muy bien. Con respecto a artroplastía, vamos a comenzar hablando. ¿Se nota mi pantalla? Sí, doctor, sí se nota. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar con artroplastía de cadera. Yo soy el doctor Guillermo Araujo, médico traumatólogo del Hospital Carrión. Y para comenzar a hablar de prótesis de cadera, hay que entender que la prótesis de cadera en la última década ha sido considerado el procedimiento más exitoso en traumatología, teniendo muy buenos resultados. Actualmente se realizan hasta 350.000 prótesis por año en Estados Unidos. La técnica quirúrgica ha sido ampliamente estudiada y está muy bien descrita. Idealmente, principalmente se usa en pacientes ancianos y con respecto al tipo de implante a usar, se ha ido evolucionando desde modelos más antiguos, que en algunos siguen usándose, no están en vigencia, hasta modelos más sofisticados. Los primeros tipos de prótesis, los primeros intentos de artroplastía, se dieron en casos de tumores, como en 1940 por Moore se usó un implante metálico y Goldman en 1940 sobre un tumor de células gigantes que tomó parte del fémur proximal. A partir del año 1950, Thomson construye una prótesis cervicocefálica o un vástago curvo. Y en el año 52 se usó la prótesis tipo Oxymur, que es una prótesis cervicocefálica con un cuello más recto, más aplanado. Cabe resaltar que estos tipos de prótesis de un solo componente, o sea, un monobloque, prótesis parciales, fueron inventadas antes del desarrollo del cemento acrílico. El cemento acrílico para traumatología fue desarrollado por primera vez en 1957 y fue aplicado para traumatología. Primero se comprobó la compatibilidad de este cemento en monos y en conejos. Entonces, ese tipo de prótesis fue adaptándose al uso de cemento. Antes eran colocadas de manera de press fit, solamente por contención, por presión. Entonces, hay que tener un tipo de consideración especial con respecto a las superficies de fricción, entre tanto el componente femoral como el componente acetabular. A partir de 1960, debido a los inconvenientes que tenían las prótesis parciales tipo Thompson o tipo Seymour, con respecto a la fricción que hay entre el componente metálico, la cabeza, el monobloque, sobre la superficie tabular, Charney en 1960 propone un tipo de prótesis parcial en el cual el componente acetabular tiene una superficie de recubrimiento de teflón, que actualmente es de polietileno de alta densidad. Eso ayuda a reducir la fricción y el desgaste cartilaginoso que había con las antiguas prótesis parciales. Las ventajas de toda artroplastía es hay un menor tiempo operatorio y el menor dolor, y se puede asegurar una pronta movilización y deambulación, con una buena respuesta a la movilidad. Ese es el tipo de prótesis parciales. Se puede ver acá a la izquierda un tipo de prótesis tipo Thompson, en el cual mantiene el ángulo cérvico-dificiario normal de 135 grados del fémur proximal y tiene una característica que el vástago, aparte de ser curvo, es geométrico. Es en diana o en triángulo, en triangular, como en daga. Y eso evita que se rote, evita la transposición en rotación. Y la prótesis tipo Seymour es un vástago recto y en la actualidad, si es que se coloca sin cemento. La prótesis tipo Thomson sí se coloca de manera cementada. La prótesis tipo Thomson ha evolucionado de usar un material metálico de cromo cobalto actualmente a ser de titanio, manteniendo siempre el mismo diseño con la misma angulación. Un vástago pequeño, liso, y al ser liso tiene que ser colocado idealmente con cemento óseo. Y ya tiene más de 60 años. Y este tipo de prótesis tiene sus indicaciones y está actualmente avalada su utilización. El tipo de prótesis parcial tipo Oxymur es un vástago cuadrado. En la parte del cuello,
es más recta, tiene una angulación de 90 grados, pero igual mantiene la angulación de 135 grados entre el vástago femoral y la angulación de la cabeza. Es usada sin cemento y se integra de manera inicial debido a las fenestraciones. Esos agujeros que tiene en su vástago ayudan a la formación de hueso por dentro de la prótesis y de esa forma se ancla más fácilmente al hueso. La complicación de este tipo de prótesis es que es más difícil de tener estas fenestraciones. A veces formaba hueso muy duro y eso es muy difícil de retirar en una cirugía de revisión. Entonces, en síntesis, todas las prótesis parciales tienen la gran desventaja de que al haber una interfase de fricción entre el cartílago y el metal, eso conlleva a un mayor desgaste articular precoz, a unos 5 o 10 años, y dolor, lo que hace necesaria una revisión, una nueva cirugía, una cirugía de revisión para retirar este implante y colocar uno nuevo. Entonces, para poder mejorar este tipo de resultados, se crearon las prótesis bipolares, en las cuales la cabeza metálica, el antes monobloque, cuenta con un capuchón metálico dentro y una alma de polietileno, y crea una nueva articulación dentro de esta cabeza. Con esto se daba con el objetivo de reducir la fricción entre la cabeza superficial, la que articula con el acetábulo, y tratar de mantener la bisagra dentro de la cabeza, en el polietileno, con el metal que se encuentra dentro de la cabeza de este tipo de prótesis. Lamentablemente no han tenido tanta aceptación porque tarde o temprano el mecanismo que se encuentra dentro de la cabeza tiende a fallar y se traslada el resto de fricción hacia la parte superficial, donde está la cabeza articular que articula con el acetábulo, con el cartílago directamente. Entonces se desarrollaron las prótesis totales, que tienen mejores resultados funcionales, tanto sobre las prótesis parciales unipolares, como la Thompson o la Seymour, que sobre las bipolares. La desventaja es que al tener que trabajar sobre dos componentes, tanto el componente del fémur como el componente del acetábulo, eso aumenta el tiempo operatorio y aumenta el costo del implante, pero da mejores resultados. Se encuentra indicada en pacientes sin deterioro cognitivo, pacientes adultos mayores activos o pacientes jóvenes en los cuales haya riesgo de osteoporosis, en los cuales no se pueda tratar de inicio un procedimiento de salvataje. Inicialmente, dentro de las superficies usadas, la superficie de fricción, hablo de entre el componente femoral y el acetábulo, se usó componentes de metal y metal, los cuales tenían complicaciones como la formación de residuos de degradación de metal, y eso provocaba un cierto rechazo y una reacción inflamatoria muy intensa. Se pasó a implantes que tenían dentro del alma ya no metal, sino dentro del alma tenían polietileno, los cuales se siguen usando hasta ahora y es el más usado. Luego, implantes más modernos, como cerámica en polietileno y cerámica en cerámica, son usados para pacientes idealmente jóvenes porque los implantes de cerámica tienen mayor tiempo de duración. La desventaja de este tipo de implantes en cerámica es que puede producir un chasquido o chirrido que puede ser un poco incómodo para el paciente. Pero estos tres últimos implantes de metal en polietileno, cerámica en polietileno y cerámica en cerámica son las que se usan actualmente. Acá se puede ver una radiografía con los componentes de una prótesis total. El vástago femoral con su angulación de 135 grados, la cabeza femoral, por dentro el polietileno, no se aprecia tampoco si fuera de material más blando, porque es de material más blando, y la copa acetabular. En un paciente aparentemente con una secuela de fractura una artrosis de cadera avanzada. Entonces, dentro de los tipos de prótesis total, también se clasifican en cementadas y no cementadas, con los mismos principios de las prótesis parciales. La ventaja que da la prótesis no cementada es que tiene una menor tasa de aflojamiento y menor riesgo y con esa menor tasa de aflojamiento, una menor tasa de revisión. Pero sin embargo, para poder adherirse adecuadamente la prótesis al hueso, el paciente tiene que tener una buena calidad ósea dentro de la edad que se está indicando. Y esto, al tener una mejor calidad ósea, puede haber un contacto íntimo entre la superficie áspera, esas son microfotografías acá a la derecha de la superficie áspera de las prótesis, las cuales, al estar en contacto íntimo
con hueso esponjoso o hueso trabajado, hueso limado, tiende a osteointegrarse, tiende a formar trabéculas óseas a través de esas superficies rugosas y asegurar una buena fijación de la prótesis, asegurando su integración. La desventaja, bueno, la ventaja que tienen sobre las prótesis cementadas es que al retirar uno el cemento en una prótesis cementada, tiende el cemento a dañar más el hueso. Entonces es más sencillo retirar una prótesis no cementada versus una cementada, porque el cemento ya se encuentra adherido al hueso. Existe una clasificación de acuerdo a la geometría del vástago femoral, clasificando el tipo 1 como de curva simple, el tipo 2 de curva doble, el tipo 3 de una curva afilada, el tipo 4 de una curva de un vástago cilíndrico y el tipo 5 como una prótesis con modularidad. Se refiere a modularidad a que la prótesis tiene varios componentes dentro de sí misma. Por ejemplo, esta imagen del centro, en el tipo modular número 5, cuenta con una angulación diaficiaria que puede ser móvil, con un rango de acción de 20 grados de movilidad. Se puede modificar el rango cérvico diaficiario de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Y el tipo 6 más usado es el tipo anatómico. Pasamos a ver las imágenes. Esta es una prótesis de tipo simple, con una sola curva. Si se ven, es una prótesis no cementada porque tiene más del 50% de zona rugosa, que podría favorecer la integración. La cabeza es de cerámica y la alma probablemente sea de polietileno. Este es un vástago tipo cilíndrico, tipo 4, con una cabeza de cerámica, y ese es un vástago tipo 3 afilado, con fenestraciones y una cabeza metálica. Con respecto al componente acetabular, generalmente el componente acetabular puede ser cementado o no cementado. En esta imagen de acá abajo tenemos ciertas rugosidades, entonces esta copa acetabular es para uso sin cemento, eso se integra de manera primaria. Adicionalmente a esto, esta copa acetabular tiene que ser 1 o 2 milímetros más grande que el rimado, que la preparación de la cabeza acetabular, de la copa acetabular, para que entre a press fit y asegure una adecuada fijación. Adicionalmente puede tener fenestraciones para poder colocar tornillos acetabulares que aseguran una mayor fijación. Adicionalmente al diseño de las copas acetabulares, en caso de fracturas de acetábulo que no se puedan reconstruir o secuelas de displasia de cadera de niños que ha evolucionado a adulto y no se cuente con un acetábulo bueno nativo, se puede usar refuerzos acetabulares que se encuentran acá en la imagen de la izquierda, que se agregan a la copa para poder asegurar una adecuada fijación. Estos refuerzos acetabulares también cuentan con fenestraciones para poder colocar tornillos a través de estos. Dentro de la copa acetabular, como les mencioné, se encuentra con un recubrimiento de polietileno, que generalmente se encuentra entrecruzado. Hay dos tipos de polietileno, un polietileno simple y un polietileno de alto entrecruzamiento. Acá en la imagen de la izquierda se puede ver en una cirugía de revisión cómo está el componente femoral en la imagen de abajo a la izquierda. Se puede ver la imagen del componente acetabular y dentro de él el polietileno que estuvo dentro de él, y se ve el desgaste en la ceja posterior, que es la ceja que más se gasta porque tiene mayor fricción. Y este es el componente de la cabeza, lo cual habrá provocado esta cirugía. Probablemente ya se había desgastado y tenía cierto grado de aflojamiento. Adicionalmente a esto se tiende a cambiar el tipo de diseño de polietileno, teniendo diseños con cejas antiluxantes. Por ejemplo, esta es una copa convencional recta y acá al final tenemos la evolución de las cejas antiluxantes y se ve acá hay una ceja como un capuchón y acá hay una serie de tope el cual se coloca hacia posterior e inferior para evitar las luxaciones posteriores de ese tipo de prótesis. Con respecto a cómo colocar la prótesis, en general es descrito 3. Desde el abordaje más usado, que es el abordaje posterior, el abordaje lateral y el abordaje anterior, cada uno con un distinto plano intermuscular. El éxito depende de qué abordaje domine más el cirujano. Y con esto, si un cirujano se especializa o se encuentra más familiarizado con un solo tipo de abordaje, se pueden minimizar complicaciones, principalmente de
nervios, como es el nervio glúteo, el nervio glúteo o el nervio ciático en cualquiera de esos abordajes. Es una imagen transversal en el cual podemos ver el abordaje anterior que va a través del recto interno y el tensor de la fascia lata. El abordaje lateral que va a través del glúteo y el abordaje posterior, el glúteo medio, y el abordaje posterior que va a través del glúteo mayor. El abordaje anterolateral, fue escrito por Watson Jones, evita dañar el compartimiento del glúteo medio, que es un músculo aductor de cadera, permite una mejor visualización del acetábulo, pero no se debe usar en pacientes obesos. Se trata de evitar el glúteo medio. Al comenzar la incisión, se hace una incisión desde el trocánter mayor, se puede ver acá en la imagen operatoria, se marca a través de palpación la zona donde se encontraría el trocánter mayor, que sería esta zona de aquí, y se toma la espinilla acá anterior superior. A través de esa se hace un abordaje curvo, se diseca a través de piel y tejido celular subcutáneo y se llega al tensor de la fascia lata. Se apertura con una tijera tipo Metzenbaum, se apertura la fascia lata y se puede ver en un trocánter la división entre el brazo externo y el glúteo medio. El músculo glúteo medio se tiene que dividir en su tercio anterior. Como se ve acá, el cirujano con su dedo trata de dividir el vientre muscular del tercio anterior del glúteo medio y se incide en esta línea punteada. Siempre hay que tener cuidado y estar familiarizado con ese abordaje, porque dentro del glúteo medio se encuentra la rama del nervio glúteo superior y se describe una zona de seguridad de aproximadamente 5 centímetros por encima de su inserción en el trocánter mayor. Luego de poder dividir el glúteo medio, se puede ya encontrar la cápsula articular y la cabeza femoral. Luego de hacer una incisión en la cápsula articular, se puede trabajar con cierros oscilantes para retirar la cabeza femoral y luego poder hacer el rimado del acetábulo, para posteriormente poder colocar tanto los componentes metálicos de la prótesis en el fémur y en el acetábulo. El abordaje posterior, que como mencioné es el más usado, ya tiene 10 años, ya más o menos 100 años de descrito. Antes existían los implantes metálicos, porque ya estaba descrito el abordaje posterior. En casos de artrosis de cadera, se usaba tendón, se transponía tendón en la superficie articular, entre la cabeza y el acetábulo. Se colocaba tendón o grasa para evitar el roce. Eso es antes de la invención de los implantes metálicos. Actualmente es el más usado, preserva el glúteo medio, hay un menor sangrado y su rehabilitación tiende a ser más rápida. Siempre se usa, al igual que el abordaje anterolateral, como referencia el trocánter mayor. Se hace una incisión curva a través del glúteo mayor, aproximadamente de unos 15 a 20 centímetros, tomando como reparo el punto medio del trocánter mayor. Al incidir a través de la piel y tejido celular subcutáneo, uno se encuentra dentro del glúteo medio, y el glúteo medio es incidido, es cortado a través de sus fibras. No hay riesgo neuromuscular en este plano, y después de haber divulsionado el glúteo medio, como se ve acá, se colocan unos separadores, y uno puede observar los músculos rotadores externos, conformados por los músculos piramidal y los músculos geminales. También se observa el cuadrado femoral, y hay que tener cierto cuidado en el siguiente paso de este abordaje, porque se tiene que desinsertar esos músculos rotadores externos. Para alejar el nervio ciático que se encuentra por debajo de esta grasa de los rotadores externos, se tiene que rotar internamente el fémur. Para alejar la inserción de los rotadores externos de este nervio. Luego de realizar la incisión, o sea, la desinserción, la tenotomía de esos rotadores externos, ya se puede aprovechar y se puede observar la cápsula articular. Acá se puede ver una imagen en la izquierda con la cadera en neutro y la inserción de los rotadores externos, y cómo al rotar internamente el fémur, esta distancia entre el lugar de la tenotomía y el nervio ciático se eleva. También hay que tener cuidado al momento de colocar los separadores, los retractores de la cadera, porque no debe ser uno muy duro, muy fuerte o muy puntiagudo o no debe ser un implante muy puntiagudo al momento de retraer esta zona inferior, porque también puede provocar neuropraxia del nervio ciático por compresión. Las ventajas que da el abordaje posterior
es que hay un menor trauma tisular, preserva el mecanismo abductor del glúteo medio, hay menor sangrado y se puede tener una adecuada exposición, hay menor dolor. La desventaja de este tipo de abordaje, que antiguamente estaba descrito con mayor frecuencia, es la luxación posterior, porque se tiende a lesionar la cápsula posterior y los músculos rosadores externos que se encuentran en esta zona. Pero con una adecuada reparación capsular, que se tiene que hacer, este porcentaje de luxación casi equipara otros tipos de abordaje. Para concluir, el abordaje anterior, descrito por Smith-Peterson, es más usado en pacientes jóvenes, recién nacidos o menores de 2 años, porque se usa para reducir luxaciones de cadera y también se usa para osteotomías pélvicas. Este plano va entre la espina ilíaca anterior-inferior hacia el punto medio del trocánter, el punto anterior del trocánter menor. Luego de disecar la piel y el tejido celular subcutáneo, se encuentra el plano internervioso entre el músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata. Después de atravesar ese plano muscular, se tiene que incidir entre el músculo del glúteo medio sin avulsionarlo, solamente retrayéndolo, y el recto femoral. Luego de separar ese segundo plano muscular, ya se puede llegar a la cápsula articular anterior. Para pasar a lo que viene a ser la prótesis de rodilla, al igual que la prótesis de cadera, hay que tener un abordaje o hay que tener una planificación previa. Y de eso depende el éxito de la rodilla. De ello que la rodilla tiene que tener una alineación muy precisa. Se pueden variar en rangos máximos entre 0 a 5 grados con respecto a los cortes que se tienen que hacer sobre el hueso. No existe un abordaje óptimo, todavía está en controversia, pero hay un abordaje más usado. Esa es una imagen en sala de operaciones. También hay que tener una posición adecuada del paciente en decúbito supino, con un tope que nos pueda mantener la rodilla flexionada, porque todo el abordaje generalmente o mayoritariamente es realizado con la rodilla en flexión. Esta zona o este protector amarillo es Jovan, que es un adhesivo que cuenta con una capa de antibacteriano y que ayuda a evitar la infección. Dentro de los componentes, a grosso modo, de la prótesis de rodilla, cuenta con un componente femoral generalmente metálico, un componente tibial, también metálico, una base de plato, y un componente meniscal o un componente de polietileno, que es un inserto que remeda la función del menisco. Ayuda a reducir y a distribuir mejor la carga de esos cóndilos metálicos sobre el platillo tibial. Dentro de los abordajes para la prótesis de rodilla, el más usado es el abordaje para rotuliano medial, el cual se hace a través de la piel. Antes de eso, ese abordaje tiene inclusive más tiempo que la prótesis el abordaje posterior de prótesis de rodilla. Fue descrito en 1878 y es el abordaje gold standard, que es el más usado, y a partir de ese abordaje se ha tratado de describir variantes. El abordaje se hace a través de la línea media de la piel, un abordaje a través de la línea media de la piel, usando un reparo de 6 centímetros por debajo del polo inferior de la rótula y hasta 12 centímetros por encima del polo superior de la rótula. Luego de atravesar la piel y el tejido celular subcutáneo, se incide sobre el aparato extensor, que está formado por el tendón, que es acá superior del cuádriceps, y el tendón rotuliano. Se incide a través de ese aparato extensor, dejando aproximadamente, como se puede observar en esta imagen, 1 centímetro para luego, después de terminar la cirugía, poder reparar el mecanismo extensor adecuadamente. Después de hacer este corte a través del músculo cuádriceps, su tendón, y a 1 centímetro del tendón rotuliano, se vierte la rótula. Es una imagen con la rótula vertida, y después de retirar la rótula y lateralizar todas esas estructuras, se tiene una buena imagen tanto de todos los cóndilos femorales medial y lateral como del platillo tibial. Existen 2 variaciones de este abordaje, que es el abordaje medio vasto y el abordaje subvasto. Simplemente se desarrollaron con el objetivo de preservar el mecanismo extensor y no dañar tanto el tendón del cuádriceps. El abordaje subvasto, descrito en los años 30, fue popularizado al describirse por anatómico, no toma el vasto por completo,
y se debe usar, lamentablemente es técnicamente demandante, y se debe usar en pacientes delgados, no obesos, y que tengan partes blandas móviles. Como se puede ver acá está pintada la rótula, y si uno tuviera un abordaje normal, convencional, partiría, que ese es el tendón rotuliano, partiría a través a 1 centímetro, a través por medial del tendón rotuliano, e incidiría a través del tendón de cuádriceps. La variante que plantea este abordaje es que va a través del plano intramuscular, del gasto. Entonces toma una angulación de 60 grados y se va a través de ese plano intramuscular. La desventaja que da es que no da una buena exposición y da una gran dificultad para ejercer la rótula. Y ese tipo de técnica tiene una curva grande, uno tiene que realizar varios de esos abordajes para poderse sentir familiarizado. La ventaja es que es más anatómico y preserva mejor el mecanismo sensor. El abordaje medio vasto es un abordaje intermedio entre el parapateal medial y el abordaje subvasto. Fue descrito en los años 97 y el vasto medial es dividido entre sus vientres musculares y tiene la ventaja que tampoco se extiende a través del tendón del cuádriceps. Sería la imagen del abordaje parapateal medial hasta el punto del subvasto. Ese sería un abordaje subvasto convencional, y esta zona acá, que está delimitada, más pintada en morado, es por donde se seguiría un abordaje medio vasto. Después de la incisión no se vierte la rótula, solamente se tiende a lateralizar, a subluxar, porque no da la suficiente movilidad para poderlo vertir. Actualmente, en los años 90, bueno, hace unos 30 años, se tendió a hacer abordajes mínimamente invasivos tanto en cadera como en rodilla, siendo más populares en rodilla, porque como les mencioné, el abordaje generalmente tenía por encima del polo de la rótula unos 12 centímetros por encima y unos 6 centímetros por debajo, lo cual era muy grande. Entonces se planteó hacer una incisión menor, aproximadamente de 10 centímetros, solamente para sublusar no necesario la rótula por debajo de la piel. La desventaja de ese abordaje, aparte de la técnica quirúrgica, es que se tiene que tener instrumental especial para que se pueda hacer los cortes tanto en el componente femoral y tibial con este espacio tan reducido. Como siempre, las contraindicaciones siempre son en pacientes obesos. Es una imagen de un abordaje mínimamente invasivo para rotuliano medial. Si se dan cuenta, la incisión es más pequeña, el abordaje es similar, y luego de hacer eso, la rótula igual solo se subluxa lo necesario para poder trabajar sobre el componente femoral. Para esto hay que tener guías, como esa guía para corte tibial, de tamaño exacto, de tamaño reducido, y de igual forma para poder hacer los cortes en los cóndilos femorales, en el componente tibial. Tiene que ser instrumental. Esta es una imagen de esta guía, que es una varilla en el componente tibial para poder mantener la alineación con el tobillo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá se puede ver la imagen en la izquierda, cómo se colocaron los tres componentes en este abordaje tan pequeño de 10 centímetros aproximadamente. También se puede hacer un abordaje mínimamente invasivo de manera anatómica, preservando el vasto, haciéndolo por debajo de este. Es técnicamente inclusive más demandante que el subvasto convencional. Puedes poner los componentes femorales y se coloca. Tiene que también tener retractores especiales para poder visualizar adecuadamente el platillo en una superficie tan pequeña. Y luego se coloca la prótesis en este espacio tan pequeño, con cemento óseo, tanto el componente tibial como el componente femoral. En caso de preparación de los componentes, me refiero a los cortes que se hacen sobre el fémur distal para que encaje adecuadamente la prótesis. Hay que tener cuidado, como dije, en la rodilla con respecto a las angulaciones, a la angulación que hay que tener, porque se debe respetar las líneas intercondilias, se debe preservar la forma natural del fémur, pero se debe dejar un espacio con estos cortes para poder introducir la prótesis. Primeros, después de haber hecho un abordaje convencional, que es el que está acá, es un abordaje amplio, se taladra en una línea intercondilar
y transversal al plano del piso, se hace un brocado para colocar una guía intramedular. Esa es la imagen del brocado y acá hay una guía intramedular que tiene un mango. Con este mango se busca controlar la alineación adecuada que debe existir entre el fémur y la cadera. Luego de aproximar una adecuada fijación, como se puede ver acá, luego de aproximar con esta varilla de alineación una adecuada fijación del fémur hacia la cadera, se comienza a colocar la siguiente guía, que es una guía de corte. Desde de aquí, y mediante una sierra oscilante, se procede a hacer el primer corte, que es el corte transversal. Y esa es una imagen de cómo se ve el corte transversal, preservando la distribución de los dos cóndilos, cortándolos de manera simétrica. Luego de esto se coloca otra guía de corte para completar los cortes tanto en el plano anterior como en el plano posterior del componente femoral. Esta es la imagen de cómo se corta esa zona con una sierra oscilante. Y luego de trabajar el componente femoral, uno pasa al componente tibial. Si el componente femoral hay que tener cuidado con la alineación respecto a la cadera, con el componente tibial hay que tener cuidado en que se debe tener mantener paralelo al platillo tibial. Entonces, esta guía de corte tiene dos abrazaderas, en el cual buscan ajustarse al tobillo y mantener una alineación transversa, paralela a este platillo. Luego de asegurar una alineación adecuada con el perdón, con el plafón tibial, con el tobillo, se calcula el punto el punto más bajo de ambos platillos. Y a través del punto más bajo de esos platillos se hace el corte. ¿Para qué? Para preservar mayor cantidad de hueso. Entonces, los platillos tibiales, si son de esta configuración, se tiene que cortar el punto más bajo, pero no más allá de este, para preservar la mayor cantidad de hueso por debajo, para poder colocar una prótesis de manera adecuada. Adicionalmente a esto, hay que mantener el balance tanto en flexión, esa sería una imagen sombreada de cómo tiene que ser simétrico el hueco de los cortes, tanto en el componente femoral como en el componente tibial, tanto en flexión como en extensión, tienen que ser simétricos, siempre preservando los ligamentos colateral-lateral y colateral-medial para no afectar la estabilidad de la rodilla después de la colocación de esa prótesis. Al final, completando ambos cortes, se coloca un inserto de prueba, que se ve acá en negro, ¿no? Y se coloca una doble varilla para asegurar que nos encontremos alineados tanto con la cadera como con el platillo, con el plafón tibial. Imagen de la colocación de la doble varilla. Luego de hacer el corte en la meseta tibial, se hace otra perforación dentro intramedular. Se usa esta guía que simula la configuración del platillo tibial y se taladra por dentro. Se hace una perforación por dentro para asegurar que este componente tibial que va a ir encima de este corte no rote. Se coloca cemento tanto en el componente tibial, ese es el socket que va a ir dentro de la perforación que se hizo en el platillo, y este es el componente femoral con cemento. Luego de colocar los componentes tanto en el fémur como en la tibia, se tiene que retirar el cemento excedente y luego se coloca un inserto de polietileno que viene a remendar la función de los meniscos. Esa es la imagen final de un abordaje clásico que es amplio, en el cual se puede ver el componente femoral adecuadamente colocado, el componente tibial y su inserto de polietileno. Respecto a los tipos de prótesis de rodilla, existen tipos de prótesis convencionales con tres componentes básicos, que es general de todos. Componentes con cajón. Este cajón busca dar espacio al cruzado posterior, porque toda prótesis convencional sacrifica tanto el cruzado anterior como el cruzado posterior. En cambio, este cajón busca preservar el cruzado posterior. No ha habido consenso respecto a cuál de estos dos tipos de prótesis primaria es mejor, pero
Algunos refieren que al preservar el cruzado posterior, el paciente tiende a sentir más estable su prótesis y mejora un poco en la sensación espacial que tiene con respecto a su prótesis, la siente más natural. Pero no está descrito en términos generales que sea mejor que una prótesis convencional normal. La prótesis ultracongruente se usa en pacientes con inestabilidad ligamentaria leve. Y las prótesis de rodilla más avanzadas o de revisión tienen vástagos tanto en la tibia como en el fémur de mayor tamaño, debido a que al trabajar sobre hueso ya tomado por una primera prótesis con cemento, al momento de hacer la revisión y retirar el cemento se pierde bastante stock óseo. Entonces, para poder asegurar una adecuada colocación de sus implantes, se usa vástagos más grandes para que puedan fijarse adecuadamente. Adicional a esto, en casos de inestabilidades graves se puede usar prótesis tipo bisagra, que tienen un componente, que tienen una intersección entre el componente femoral y el inserto del menisco metálico. Acá se puede ver una imagen radiográfica de una prótesis total convencional con el componente tibial normal de vástago pequeño y el componente femoral convencional clásico. Esta es una prótesis de revisión que adicionalmente a tener los vástagos más largos, tiene un sistema de bisagra que conecta, como dije, el componente femoral al inserto tibial. La ventaja de esta prótesis con bisagra es que tiene una mayor estabilidad, pero desventajosamente solamente mantiene la flexoextensión, porque naturalmente la rodilla tiene unos grados, llevan de 10 a 20 grados de rotación interna y de rotación externa. Con la prótesis de revisión, al ser de tipo bisagra, tipo puerta, solamente mantiene la flexoextensión conservada. Para hablar acerca de una parte de los avances de la especialidad, quería tomar el caso de lesiones de plexo braquial. Es un poco lo que más ha avanzado con respecto a este rubro. También hay avances en los tipos de placas, en los tipos de implantes, en los tipos de injertos, pero vamos a tomar lo que viene a ser el avance en microcirugía. El plexo braquial formado por las raíces nerviosas de C5 a T1 tienden a formar troncos y de este tronco haces. Estos haces hay que tomar principal atención para esta presentación al nervio cubital y al nervio musculocutáneo. Las lesiones de plexo braquial se dan principalmente en pacientes jóvenes, pacientes activos por accidentes de motocicleta o por precipitaciones. En un caso de una precipitación, el mecanismo se da por tracción del brazo. El paciente, al tratar de evitar la caída, se coge de alguna baranda, de algún tope, y tiende a estar mucho tiempo con el brazo abducido y en extensión. Ese tipo de mecanismo tiende a producir lesiones generalmente de los haces superiores del plexo braquial. Y el examen se puede sospechar de una lesión de este plexo mediante déficit de flexión o extensión de algunos músculos del brazo, o con un examen complementario como es la electromiografía. Para esto, en caso de lesiones superiores del del plexo braquial, principalmente C5, C6, se tiende a usar la cirugía de Oberlin, en la cual se usa el nervio cubital, que tiene raíces más bajas. El nervio cubital está formado principalmente por haces del C8 y de T1, y el nervio musculocutáneo por C5 y C6. Entonces, al tener nosotros una lesión de C5 y de C6, se tiende a afectar el nervio musculocutáneo, que inerva principalmente al bíceps braquial, flexiona el codo. Entonces, el nervio cubital, que se viene del cordón medial del plexo braquial y se deriva hacia el brazo y el antebrazo, tiene dos componentes. Tiene un componente motor y un componente sensitivo. Entonces, se busca, con la cirugía de Oberlin, hacer una neurotización, tomar fascículos nerviosos del nervio cubital y transferirlos a un nervio, el nervio musculocutáneo, que se encuentra afectado. Entonces, tiene que ser un paciente con lesión de C5, C6, pero con función preservada de C8 y T1. No se recomienda en lesiones intermedias, como en lesión de C7, debido a que hay un ramo comunicante entre el nervio mediano y el nervio cubital,
Y el nervio mediano se encuentra también conformado por C7. Entonces, en la cirugía de Oberlin consiste en una incisión entre el plano muscular del bíceps y el tríceps y se busca el nervio musculocutáneo y el nervio cubital. Se tiene que identificar la rama motora del bíceps y hacer una incisión proximal. Esa incisión proximal tiene que buscar aproximar este ramo motor dañado ya del nervio musculocutáneo del bíceps y tratar de acercarlo al nervio cubital sin mucha tensión. Una imagen, cómo se hace la incisión entre el plano del bíceps y el tríceps, se entre este plano muscular y se identifican ambos nervios. Luego de identificar ambos nervios, el nervio cubital cuenta con 10 fascículos, que son 10 fascículos mixtos, de 6 a 10. El posteromedial da fibras motoras al antebrazo, al flexor cubital del carpo. Pero el flexor cubital del carpo tiene naturaleza mixta. Entonces se puede usar esos fascículos del nervio cubital para usarlos en otro músculo, como es el músculo bíceps. Y el nervio, los fascículos anterolaterales van a los músculos intrínsecos de la mano. Esa diferenciación se puede hacer por neuroestimulación en sala. Si se aprecia acá la imagen, el video, el primer estímulo se va a dar en los músculos intrínsecos de la mano. ¿Recuerdo el video? El primer estímulo son músculos intrínsecos de la mano. En el segundo estímulo, flexiona el carpo, flexiona la muñeca. El segundo estímulo, flexiona la muñeca. Y esos fascículos que ya han sido identificados pasan a ser reparados mediante cirugía. Luego de identificar los fascículos del flexor cubital del carpo con el neuroestimulador, bajo microscopio o bajo lupas de aumento, se busca suturar esos fascículos con nylon 9 o 10 ceros. Siempre suturando el epineuron, que es la vaina que recubre los fascículos nerviosos en sí. Y luego se fija, se agrega pegamento de fibrina en la zona de sutura. Este es un esquema. Si este es el nervio musculocutáneo que se encuentra dañado, y esta es su banda motora que va hacia el músculo bíceps, se corta a este nivel porque este nervio musculocutáneo se encuentra dañado y se transfiere al nervio cubital que se encuentra acá debajo. Entonces, ese es el nervio musculocutáneo y ese es el nervio cubital. Se transfiere la rama motora de este lado hacia los fascículos del flexor cubital de carpo del nervio cubital. Esa es una imagen con una ampliación de microscopio. Estas son las ramas motoras que vienen del bíceps y ese es el nervio cubital y esos son los ramos motores que han sido identificados. Y luego, después de hacer esa aproximación, se suturan. Otra imagen, y esta es la imagen después de la sutura. Este tipo de cirugía, aparte de haber evolucionado la técnica quirúrgica, ha evolucionado con respecto a la robótica. Se puede usar el Da Vinci para poder hacer esta sutura de manera más precisa y más rápida. Con imágenes de la identificación de los nervios, imágenes de la sección de los fascículos motores del nervio cubital, y esas son imágenes de la sutura y de la colocación del pegamento de fibrina después de la sutura. Para culminar, coloco el video de este procedimiento. El Da Vinci. El abordaje sí se hace de manera convencional. Acá se ve abajo el nervio cubital. Se inciden los fascículos motores. Luego de haber identificado esto, se corta del músculo cutáneo las bandas que van hacia el bíceps y se busca suturar. Después de hacer la sutura a través del epineuro, no a través del propio fascículo nervioso en sí, se coloca un pegamento de fibrina. Ahí está completando la sutura. Se coloca al final el pegamento de fibrina.
Muy bien. Con esto termino mi presentación. Si hubiera alguna pregunta. Doctor, ¿y la tasa de éxito de esa operación? ¿En La cuánto? cirugía, la cirugía de Orling tiene aproximadamente entre 70 a 85% de éxito. En caso fallase la cirugía de Orling, se puede sacrificar otros músculos, como el músculo pectoral mayor. Se puede tomar algunos ACEs y hacer una transferencia tendinosa. Pero esta cirugía da resultados estéticos y resultados funcionales de menor calidad que hacer una transferencia nerviosa, una neurotización. ¿Y la función motora y sensibilidad queda igual como si hubiese estado inervado con el músculo cutáneo o necesita rehabilitación para llegar a la misma función? Se necesita rehabilitación para poder diferenciar estos fascículos, pero la función sensitiva no se recupera. Se busca, en casos de lesiones de plexo braquial, recuperar primero la movilidad para que la extremidad sea funcional y pueda servir. Las cirugías para recuperar sensibilidad no están por antes de la función motora. Es netamente motora, esa cirugía de Orla. Y en el caso de que también fallara el braquial, el músculo braquial, Se hace una transferencia tendinosa. Se desinserta el pectoral mayor, se pasa a través de la axila el 50% de ese tendón y se inserta en la zona que debería ir la inserción en el antebrazo del músculo bíceps. Y el paciente usaría el pectoral mayor tanto para flexionar la rodilla como para reducir el hombro. Pero no habría diferenciación en cuanto a la función. Entonces tendría que tener un protocolo mayor de rehabilitación para poder diferenciar los fascículos del pectoral mayor para poder realizar solamente la flexión del codo y no la abducción del brazo y del hombro. Acá tengo en el chat otras preguntas. La cirugía de Oberlin generalmente la hace el cirujano de mano, con algunos cursos de microcirugía. La función periférica no se recupera al 100%, pero sí se recupera la flexión del codo, que es muy importante para actividades como la comida o el aseo. ¿Hay alguna otra consulta? doctor, ¿y acá en el país hacen la cirugía de Orbi? Sí, sí se hace la cirugía de Oberlin, pero no se hace con Da Vinci porque no contamos con Da Vinci en el servicio de Almenara, pero sí se hace la cirugía de Oberlin con microscopio, de manera abierta. El abordaje igual se hace de manera abierta. Se usa el Da Vinci solamente para la parte de microcirugía, de la unión de los cabos nerviosos. ¿Hay alguna otra duda? Con respecto a prótesis, tal vez me faltó acotar que antes de, antes de poder decidir qué tipo de prótesis se usa, hay que tomar en cuenta qué tan funcional es el paciente, porque va más o menos en esta escala. A un paciente con marcado compromiso de la funcionalidad, postrado, que no camine mucho, con deterioro cognitivo, se usa una prótesis parcial tipo Thompson. No para que el paciente vuelva a camine, porque el paciente ya de base tiene un compromiso funcional, es postrado o es en silla de ruedas. Se usa este tipo de prótesis porque es más rápida de colocar y el paciente no le va a exigir mucho. Entonces, el periodo antiguo, que era de 5 a 10 años, en el cual se usaba prótesis de Thompson para pacientes que caminaban, a ese paciente le podría durar más de 10 a 15 años, que sería tal vez suficiente. Han preguntado la cirugía de salvataje de cadera. La cirugía de salvataje de cadera se da en pacientes jóvenes. En un paciente joven se está compartiendo.
Ya, voy a compartir mi pantalla. La cirugía de salvataje de cadera se hace en pacientes jóvenes para preservar el estado óseo, por ejemplo, un paciente joven con una fractura transcervical de fémur. Listo. Un paciente joven con una fractura transcervical de fémur. Si ese es el fémur. Un paciente joven con una fractura transcervical de fémur. Va a haber disrupción de los vasos que se encuentran desde el cuello hacia la cabeza. Entonces, la cirugía de salvataje se plantea en pacientes menores de 65 años para poder preservar la cabeza nativa. Generalmente se colocan tres tornillos canulados, desde la cortical lateral del fémur hacia la cabeza femoral, para dar una chance de salvación de esta cabeza, porque si esta cabeza no es fijada prontamente, dentro de los primeros días, hace necrosis avascular, y al hacer necrosis avascular, a futuro esta cabeza femoral se pierde. Y al perderse, tendríamos a un paciente menor de 65 años, de 50 años, con la indicación de una prótesis total de cadera, porque tendríamos que reemplazar toda esta zona que ya se perdió con la necrosis avascular, y ese paciente, por ejemplo, de 50 años, que es sometido a una prótesis total, cuando cumpla 70, porque el periodo de duración promedio de las prótesis totales es de 15 a 20 años, tendría que ser reintervenido. Esta sería la cirugía de revisión en primera instancia. Y si el paciente llega a una expectativa de vida de 90 años u 85 años, a los 90 años sería su segunda revisión de prótesis. Y esta cirugía de revisión, aparte de ser muy traumática, muy demandante técnicamente, el stock óseo, como les mencioné, a pesar de que sean prótesis sin cemento, el hueso se va debilitando en sus corticales. Entonces, si tenemos un tallo femoral con una cortical de un paciente joven de 50 años de este calibre, llegamos a 70 años, luego de retirar la primera prótesis con una pared adelgazada, a los 90 años prácticamente esta cirugía es técnicamente imposible de hacer porque la cortical ya está muy debilitada y muy frágil. Ese es el concepto de salvataje de cadera en caso de fracturas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, para concluir, para seguir conversando de prótesis totales, nos quedamos en un paciente con deterioro cognitivo y sin mucha funcionalidad, postrado o en silla de ruedas, se puede colocar una prótesis tipo Thompson. Pasamos a un paciente que deambula intradomiciliariamente en su casa, con poco deterioro cognitivo, pero solamente intradomiciliario, se puede usar una prótesis bipolar o una prótesis total. Con respecto a esto, puede cambiar la indicación dependiendo de la calidad ósea. Como les había mencionado, si la calidad ósea es mala, se tiende a usar cemento para poder adherir la prótesis, fijar la prótesis al hueso. Si la calidad ósea es buena, se puede dar chance a usar una prótesis sin cemento, en la cual la prótesis se va a adherir directamente sobre el hueso. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Son de arriba. Y la lesión es horizontales. ¿Está el doctor Johandy? Sí, doctor. No es sobre la clase, pero queríamos saber si le podría pasar hoy las diapositivas a la delegada, por favor. Ya, claro, no hay problema. No se preocupe. Gracias, doctor. Listo. Vale.